Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Una vez conocidos los resultados de las consultas internas de las tres coaliciones y la conformación del nuevo Congreso, comenzaron los movimientos en las campañas presidenciales, las alianzas, todo con un único objetivo: lograr la mayor cantidad de respaldos posibles que se traduzcan en votos. Hoy el Centro Democrático está realizando una cumbre para tomar decisiones luego de la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a la candidatura presidencial. Y los caminos de este partido podrían ir, por supuesto, hacia la campaña de Federico Gutiérrez. María Fernanda Cabal, la mujer con mayor votación en el Congreso, aseguró que apoyaría la aspiración presidencial del exalcalde de Medellín. Yo lo apoyaría, y sobre todo porque primero está la patria y la amenaza que se cierne sobre la libertad de los colombianos, pero quiero conocerlo. Yo solo he pedido que quiero sentarme con él, no lo conozco, tener una delegación del partido para conversar, para preguntar dudas. Sin embargo, antes de oficializar su apoyo, María Fernanda Cabal le hará una propuesta al cónclave del Centro Democrático en la reunión de hoy. Según ella, porque no se puede pasar por encima de la voluntad de los militantes de ese movimiento político. Y hay que devolverle la política a la gente, que es lo que he venido repitiendo. Tenemos legitimidad consultándole a esa militancia, que hoy son por lo menos 600.000 adscritos. Preguntémosles qué quieren. Cuando ellos decidan, tomamos ese rumbo. Miguel Uribe Turbay, el senador más votado en las elecciones de este domingo, también se muestra dispuesto a acompañar la propuesta de gobierno de Federico Gutiérrez. Con Federico nos une la defensa de la democracia, la libertad, la propiedad privada, la libertad económica y el apoyo a la fuerza pública. Vamos a defender este país. Y es más directo al momento de pedir el respaldo para el candidato del Equipo por Colombia. Creo necesario unirnos en torno a la aspiración presidencial de Federico Gutiérrez. Es la única oportunidad para defender la democracia y la libertad. La decisión de apoyarlo corresponde al partido, pero considero que hoy hay que pensar primero en Colombia y en el futuro del país. En medio de los apoyos anunciados, Paloma Valencia llamó al partido a evaluar el respaldo a otorgar. Nosotros vamos a votar en contra de Petro, eso es absolutamente claro e incuestionable. Pero aquí la pregunta es al partido a quién va a apoyar, que es mucho más que simple votar en contra de Petro. Es comprometerse con un gobierno, es ayudarle al gobierno, es ser su bancada en el Congreso. Y yo creo que el uribismo tiene que tener unos principios básicos que han representado nuestras ideas. Al finalizar el día, está prevista una declaración a medios de comunicación en donde el uribismo daría a conocer su futuro político. Ahora, por los lados del candidato Sergio Fajardo, sus jefes de debate aseguraron que están en busca de 8 millones de colombianos que no votaron el domingo para que ellos sean quienes se sumen a la campaña de la Centro Esperanza. Descartaron alianzas con expresidentes y otras fuerzas políticas. Esta expresión de Jorge Robledo tras la última reunión con sus compañeros de campaña dejó preocupados a muchos que se preguntan si recoge el sentimiento de la coalición Centro Esperanza con el panorama de cara a la primera vuelta. Esto respondió. Estaba cansado, creo yo, no, pero estas cosas son así, entonces ese fue el resultado y esa era la posibilidad que se diera, y yo cumplo mis compromisos, mi palabra es sagrada y vamos con todo entusiasmo a hacerle la campaña a Sergio Fajardo. Sergio Fajardo tiene ahora 5 jefes de debate que pasaron de las diferencias al compromiso para fortalecer su campaña y llegar a la segunda vuelta. Insisten en que Federico Gutiérrez no puede hacerle frente a Gustavo Petro. Fico Gutiérrez no es más que un Iván Duque versión 2022, con las mismas propuestas, con los mismos apoyos y con el expresidente Uribe detrás. Y de tajo, el director de esta coalición descarta alianzas con fuerzas políticas. Dice que su enfoque será la gente que no salió a votar y figuras independientes en partidos como la Alianza Verde y los liberales. Vamos a convocar a la gente, aquí no vamos a hacer pactos políticos para repartir el Estado. No vamos a llamar a los expresidentes de la República que están mandados a recoger en Colombia. Esta no va a ser la candidatura de los políticos. Esta no va a ser la candidatura de Germán Vargas Lleras en el 2018. Esta misma semana la coalición anunciará los roles puntuales de sus integrantes que confían en que la nueva estrategia de unidad y búsqueda de nuevos votantes les dará el boleto a la segunda vuelta.
y falta ver si a los que les fue mejor, digamos, no llegaron ya a su techo. Esto es una cosa que hay que mirar con cuidado, porque hay gente, por ejemplo, Gustavo Petro podría estar en su techo. Por ahora dicen que no les preocupa que una parte de la Alianza Verde se vaya con Gustavo Petro, porque prefieren el apoyo de quienes se despegan de la izquierda y de la derecha. Y en el pacto histórico vuelven a sonar los contactos con el liberalismo. Para saber en qué van estos y otros acercamientos de la campaña de Gustavo Petro, Luis Eduardo Maldonado nos envió el siguiente reporte. Pues hoy Gustavo Petro estuvo reunido 5 horas con su equipo asesor, el gerente de la campaña y estrategas mirando cómo preparan y cómo inician esta fase para la primera vuelta presidencial. Lo que nos han dicho es que están mirando lo malo y lo bueno de la primera fase, es decir, la fase que terminó el domingo pasado con su nombramiento como candidato único del pacto histórico a la presidencia de la República. Por supuesto, dicen, lo malo hay que desecharlo y mejorar lo bueno. Planean giras por las principales ciudades del país, pero también quieren llegar a los rincones más apartados del país. Temas que miraron hoy en esta reunión de estrategia. Mirar cómo aprovechan el hecho de que el pacto histórico se haya convertido en la primera fuerza política del país. Buscan una coalición de mayorías, potenciar el eslogan que han venido manejando como Colombia, potencia mundial de la vida, y la meta, una frase que van a intensificar y acuñar es ganar en la primera vuelta presidencial. ¿Qué pasa por el lado del liberalismo? Pues hay contactos, ya hubo contactos del expresidente César Gaviria con la campaña de Gustavo Petro. Es posible que se reúnan antes del próximo martes. ¿Por qué el martes? Porque ese día César Gaviria Trujillo se va a sentar con la bancada liberal, con senadores y representantes, para mirar cuáles opciones existen sobre el tapete y por dónde se van a ir. ¿Apoyarían a Federico Gutiérrez o apoyarán a Gustavo Petro? Eso es lo que van a decidir el próximo martes. Gaviria les hablará a sus congresistas de las líneas rojas que para ellos tienen que ser primordiales en el momento de tomar una decisión. Por ejemplo, nos cuentan, una de las líneas rojas es no expropiación, autonomía del Banco de la República, renta básica obligatoria para 38 millones de colombianos, que no piensen en la reelección, auxilio universitario obligatorio y la reactivación del campo. También el mejoramiento de la justicia y mejoramiento del sector educativo. Y me despido con esto, es confirmado. Mañana a las 10 de la mañana se sienta Gustavo Petro con Francia Márquez. Obtuvo 800.000 votos en la consulta del pasado domingo y aunque Francia ha dicho, nos lo dijo en las últimas horas, que no está tan segura de si ella debe estar como fórmula vicepresidencial, pues mañana a las 10 de la mañana se sienta y es posible que ya haya una definición si Francia oficialmente sería inscrita el próximo viernes por Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial. Movimientos políticos, Gustavo Petro sigue en contacto con los liberales, sigue en contacto con los conservadores, sigue en contacto con las fuerzas progresistas porque quiere sumar y, como dice él, quiere ser presidente de la República de Colombia en la primera vuelta. Gracias, Luis Eduardo. Pues ahí están los caminos. Estos movimientos o estas alianzas son nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. Por eso nos acompaña para el análisis Camilo Granada, reconocido analista político. Bienvenido, como siempre. Camilo, ¿cómo está? Juanita, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente con ustedes en el programa. Muchas gracias. A usted por acompañarnos. Bueno, Camilo, ahí ya veníamos escuchando un poco los caminos. Vamos a comenzar porque hoy el Centro Democrático pues se está reuniendo, ¿no?, para definir una posición frente a la campaña presidencial. ¿Qué podría resultar de esa cumbre? Mucho se habla de que ya el Centro Democrático había, digamos, plantado una posición referente a Fico, pero ¿cómo lo ve usted a la luz de estas reuniones? No, yo creo que la rapidísima renuncia de Óscar Iván Zuluaga a la candidatura es la señal clara de que en el Centro Democrático no ven espacio distinto a apoyar a otro candidato para tener algún chance de llegar a la segunda vuelta. Ellos tienen claro que divididos no llegarían a ninguna parte. Entonces, no veo otra alternativa distinta a que apoyen a Federico Gutiérrez. Lo que pasa es que ellos quieren tratar de evitar convertirse en el abrazo del oso, en el beso de la muerte, y ellos tienen claro, en particular el expresidente Uribe, en sus primeras declaraciones en esa reunión de esta tarde, dejó en claro que efectivamente él
sabe que acercarse demasiado públicamente a cualquier candidato le termina restando más que sumando. Entonces, la discusión no es qué hacer, sino cómo hacerlo para que eso no termine siendo un tiro por la culata para el candidato que quieren apoyar. Claro, porque ese punto es, digamos, uno de los más importantes y todos tenemos casi que los ojos puestos sobre eso, porque ¿qué tanto de este apoyo se traduce realmente en votos para Federico Gutiérrez? Es decir, esta renuncia de Óscar Iván Zuluaga, ¿qué tanto le funciona? Tanto al equipo por Colombia como al mismo Federico, pero le genera también ese distanciamiento con otros sectores. De hecho, muchos dicen, en otros análisis también, Camilo, que mucha de la gente que votó por Federico Gutiérrez, pues eran ya del Centro Democrático. Es muy probable, Juanita, pero es también cierto que una parte del Centro Democrático seguramente no votó y que hay una parte de la derecha que se va a unir de todos modos a Federico Gutiérrez. Ese es el cálculo básico de la campaña de Federico Gutiérrez, es ese. Es la derecha toda debe estar conmigo en todos sus matices, desde la U al Partido Conservador y al Centro Democrático, de pronto eventualmente incluso parte del Cambio Radical. El problema es que eso no le alcanzaría para llegar a derrotar a Gustavo Petro, y por lo tanto él tiene que cultivar el electorado de centro, una parte de los liberales, una parte de Cambio Radical también, obviamente una parte de los electores de la coalición de la esperanza que no ven en Sergio Fajardo el impulso que tendría, y en este escenario en que estamos otra vez polarizados entre izquierda y derecha, pues hay que tratar de atraer una parte de ese centro hacia la derecha. Entonces es por eso que el apoyo del Centro Democrático es importante para Federico Gutiérrez, pero si es demasiado visible, lo hace más difícil. ¿Qué hace falta para que se concrete, digamos, esa alianza? No sé si el uribismo le va a poner unas mínimas condiciones a Federico Gutiérrez. ¿Cómo se da esa transacción? No, yo creo que en la esencia Federico Gutiérrez está en un 95% de acuerdo con los postulados que ha venido defendiendo el Centro Democrático. Él ha hecho un pequeño viraje después de la elección del domingo para decir que sí apoya la paz, pero que quiere hacerle unos cambios y quiere exigir que las FARC cumplan. Ese es un poco el mismo discurso ahora del Centro Democrático. Yo creo que el Centro Democrático está más pensando en lo grande, en lo más importante, más que en los puntos específicos de la agenda, porque saben que de llegar Gustavo Petro al poder, pues en su parecer, en la opinión de los votantes del Centro Democrático y de los líderes del Centro Democrático, pues eso sería una hecatombe para Colombia. ¿Qué fue lo que pudo pasar, digamos, detrás de bambalinas para que Óscar Iván Zuluaga diera un paso al costado tan rápido? ¿Es esa precisamente esa votación por la consulta y, digamos, ese liderazgo de Federico en la derecha? Sí, señora, yo creo que la contundente victoria de Federico en la consulta del equipo por Colombia y el hecho de que Óscar Iván no había logrado encontrar un discurso y una forma de hacer campaña que conectara, él seguía siempre muy abajo en las encuestas, le hicieron entender claramente que el peor servicio que le puede hacer a su partido es dividir la derecha manteniendo su aspiración presidencial. Por eso, con mucha claridad mental y lucidez, decidió abandonar su candidatura y adherir él ya de primero a Federico Gutiérrez. Claro, unir mucho más rápido a la derecha. Ahora, Camilo, hablemos de Sergio Fajardo. ¿Qué debe hacer él y, bueno, también la coalición de la esperanza, digamos, para aumentar esa votación tan discreta del domingo? Él le está apostando a todo lo contrario, no se quiere unir, digamos, por lo menos no por ahora, con otros partidos políticos, otros movimientos políticos, sino que quiere ir por esos otros votantes que todavía no están decididos, que ni siquiera participaron. Sí, claro, obviamente esa es la gran pregunta que todos los candidatos se están haciendo en este momento, es
¿qué pasó con los 8 millones de colombianos que no participaron en la consulta? O un poco menos, las consultas terminaron recogiendo como cerca de 12 millones de personas que participaron en ellas, pero hay 18 millones, por lo menos 18 o 19 millones de personas que van a votar en la primera vuelta. Entonces hay un gran caudal de personas que todavía no han tomado partido para eso. Ahora, yo creo que Sergio Fajardo tiene dos prioridades. La primera, articular de verdad un proyecto que vaya más allá de decir simplemente es que los extremos son malos. ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Qué es lo que significa el centro en términos de una narrativa de visión de país? Más allá de decir es que no queremos ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Entonces, y tampoco queremos a los políticos. Entonces, creo que el reto de Sergio Fajardo, más allá de las alianzas o no, es cómo se vuelve otra vez un candidato que motive a los colombianos, que inspire a los colombianos y que permita darle contenido político, una visión de país a eso que llamamos hoy en día el centro y que claramente quedó derrotado en las consultas del domingo. Y me gustaría, Camilo, que profundizáramos un poco más en ese punto, porque ya también lo hemos mencionado también en otras discusiones. La derecha tiene muy claro su mensaje, la izquierda tiene claro su mensaje, pero el centro está ahí como en una especie de disociación que no es muy clara y llama mucho la atención, porque cuando se pregunta en las encuestas cuál es la ideología, la mayoría de los colombianos dice centro. Pero vemos es que los dos polos, los más fuertes y los más radicales, son los que realmente movilizan. Entonces, ¿qué tendría que hacer a la luz de esto el movimiento de Centro Esperanza para fortalecerse? Bueno, insisto, yo creo que no hay un contenido claro. Lo que usted está señalando es cierto. Entonces, el Centro de Esperanza ha venido tratando de apelar a ese sentimiento de los colombianos de es que yo soy de centro, pero porque todo el mundo se siente menos extremista de lo que es. Pero cuando usted mira algunos temas fundamentales, pues las posiciones son mucho más marcadas. Entonces, lo que no ha articulado el centro, y en particular Sergio Fajardo, a pesar de su victoria entre los candidatos de la Centro Esperanza, es un proyecto de país con unas propuestas mucho más claras y con una visión de país mucho más fuerte y tan atractiva como la visión de cambio radical y de cambio fuerte, perdón, no puedo usar la palabra cambio radical porque a pesar que está hablando de un partido, de cambio fuerte de Petro y la defensa del antichavismo y el antisocialismo del siglo XXI de la derecha. Esas dos visiones son, por lo sencillas, muy contundentes. El centro no la tiene. Entonces terminamos por eso en esa categoría de tibios que le han indicado muchas veces al centro, que es efectivamente el sí pero no. Y uno podría decir... No gana las elecciones. Claro, y uno podría decir, Camilo, que entonces los extremos se fortalecen también por eso, porque el centro no alcanza a dar esa talla que se necesita. Claro, sí señora, esa es la gran lección para mí de las elecciones del domingo pasado, es que en ausencia de un contenido programático e inspirador sobre todo, nadie está esperando que le digan a uno cómo va a ser exactamente la reforma tributaria o la reforma a las pensiones, pero no hay una inspiración, el centro no está inspirando y no está mostrando una visión de país, y frente a ese fracaso en la creación de esa narrativa, los extremos se fortalecieron y volvimos a una situación de polarización o si se quiere, de bipartidismo entre la izquierda y la derecha que hace tiempo en Colombia no existía. ¿Partidos o figuras políticas podrían acercarse a la campaña de Fajardo? ¿O qué movimientos deberían hacer parte de esta coalición para, digamos, reactivarse? Pues el problema de Fajardo es que, y lo oíamos ahorita en las declaraciones de Cristo y de los delegados de esa campaña, es que pues ellos no quieren unirse con nadie. Entonces ellos quieren llamar a la ciudadanía en abstracto, pero no quieren trabajar con las organizaciones políticas y sociales que organizan esa ciudadanía y por lo tanto esos votantes alrededor de unos temas y de unas prioridades. Entonces, no solamente está el problema que tendría Sergio Fajardo, como lo tendrían todos los presidentes, a decir verdad, cualquiera de ellos que gane,
pero en particular Fajardo, no solamente un problema de cómo ganar las elecciones, sino cómo gobernar después, cuando uno ha pretendido desacreditar y rechazar a todos los políticos que están hoy en día electos en el Congreso. Claro, es un camino difícil. Hablemos, Camilo, ahora del pacto histórico, el otro movimiento. ¿Usted ve factible un acuerdo con el liberalismo? ¿Están como cada vez más cerca de esto? ¿Están hablando de una reunión el próximo martes? ¿Cómo lo ve usted el panorama? Pues yo creo que la victoria de Fajardo en el Centro Esperanza le amplió enormemente la avenida de llegada al pacto histórico, al Partido Liberal, por lo menos a sus directivos y en particular a César Gaviria. El Partido Liberal, de todos modos, pues es una sumatoria de feudos electorales y de caciques que cada uno toma sus propias decisiones, pero la línea del partido va a influir de todos modos y por lo tanto es muy factible que una parte importante del Partido Liberal, encabezado por el expresidente César Gaviria, termine apoyando al pacto histórico, con lo cual además le acercaría mucho no solamente la elección, sino la gobernabilidad pasadas las elecciones de mayo y junio. Sí, de hecho hoy se conocieron unas condiciones inamovibles de los liberales a Petro. Entre esas hablan de la no expropiación, mantener la autonomía del Banco de la República, hablan de la no reelección. En lo que se conoce, Camilo, ¿él estaría dispuesto a aceptar esto con tal de lograr ese apoyo y así llegar a la presidencia? Sí, yo creo que Gustavo Petro está dispuesto a conciliar esos temas. Su idea de alterar la composición del Banco de la República para mí fue un globo en el aire para participar de la discusión acerca de la inflación, pero no un proyecto de fondo de modificación del sistema de la política económica colombiana, en particular de la política monetaria. Así que ese a mi modo de ver, es un tema fácil de resolver. Respecto del tema de las expropiaciones, yo también creo que el tema es relativamente fácil. El punto que va a ser más álgido en esa eventual negociación sería qué hacer con los ahorros de los colombianos en los sistemas privados de pensiones, en los cuales para muchos eso si se llevan al sistema público de pensiones, se constituiría de hecho en una expropiación, y ahí el tema es más complejo, porque esa sí es parte de las grandes propuestas de Petro en términos de lo que debería ser la reforma pensional. Entonces, yo creo que hay unos temas importantes. El otro tema que puede ser difícil, en particular para el expresidente Gaviria y para buena parte de los liberales, es el tema del sistema de salud. Estatizar por completo, como ha propuesto Petro, el sistema de salud y acabar con las EPS privadas y volver un poco al esquema del seguro social de los años 80 del siglo pasado, no es una idea que sea aceptable para el expresidente César Gaviria y para una buena parte de los liberales. Por lo tanto, ahí también Gustavo Petro tendría que ponerle un poquito de, como dicen coloquialmente, echarle un poquito de agua al vino para bajarle el tono a sus propuestas. Sí, tendría que ceder ahí y además lo tiene que hacer con rapidez y velocidad, ¿no? Porque también se sabe y digamos para recibir estos apoyos también se ofrecen cosas, ¿no? Me gustaría que habláramos, por ejemplo, del tema de la vicepresidencia, que eso tiene que quedar listo para el 18 de marzo, ya se tiene que saber cómo se va a imprimir el tarjetón para la primera vuelta. ¿Eso es algo que puede estar en la mesa, digamos, en medio de estas discusiones? Por supuesto, Juanita, y lo es para los tres candidatos que emergieron de las consultas, pues para nosotros no, porque ya escogieron sus acompañantes de fórmula, pero para los tres que recién fueron elegidos como candidatos el domingo pasado, tienen que tomar esa decisión muy rápido y es ahí donde se pueden hacer muchos arreglos y muchos guiños, tanto de Fajardo como del mismo Federico Gutiérrez, lo hablábamos hace un momento, una figura de derecha, pero que sea no del centro democrático, pero aceptable para el centro democrático, incluso como la misma Alicia Eugenia, que era la candidata a la vicepresidencia de Oscar Iván,
daría una señal de tranquilidad para ese sector político, Federico podría optar por tomar una figura vicepresidencial más de centro, precisamente para cautivar una parte del electorado de Cambio Radical o incluso del ala derecha del Partido Liberal. El problema para Sergio Fajardo es más complejo porque como no quiere negociar con nadie, pues el símbolo de su candidato, de su acompañante, que muy seguramente será una mujer a la vicepresidencia, pues va a tener menos impacto político y menos fuerza en términos electorales. Y lo mismo pasa con Petro. Nadie puede desconocer la enorme sorpresa. Yo saludo y me felicito de los resultados de Francia Márquez. La gran pregunta que se debe estar haciendo Petro y sus asesores, que ustedes señalaban que estaban en cónclave en este momento, pues es los votos la gente que votó por Francia nos va a apoyar de todos modos y por lo tanto debemos conseguir hacer un gesto hacia otro sector político, los liberales, por ejemplo, para la vicepresidencia, para así garantizar su apoyo. Ese es parte del juego importante que tienen que tomar en cuenta los tres candidatos a la presidencia que salieron de la consulta, porque esa decisión sobre quién va a ser su vicepresidente va a influir en los apoyos que ellos consoliden de aquí al 29 de mayo. Si esas fórmulas vicepresidenciales tal cual, así bajo este análisis, pues sin duda van a ser decisivas. Ahora, ya para ir terminando, Camilo, ¿cómo ve el tema de Germán Vargas Lleras? ¿Sí se va a lanzar o no? ¿O ya se siente, digamos, tranquilo porque es Fico Gutiérrez, digamos, la cara de la derecha? Para Germán Vargas la situación es difícil. Yo estaba muy inclinado a pensar en que él se fuera a lanzar, pero yo creo que él esperaba la situación ideal para que él se lanzara era que el resultado de la consulta del equipo por Colombia fuera menos positivo, estuviera menos distante menos distante del centro Esperanza, y por lo tanto que no hubiera emergido una figura tan consolidada como salió Federico Gutiérrez. Además que sus propios resultados al Congreso de Cambio Radical no fueron los mejores. Entonces, no la tiene fácil. Sin embargo, es posible que él esté pensando que Federico Gutiérrez no es el candidato que es capaz de derrotar en los debates y enfrentar en los debates a Gustavo Petro, y por lo tanto puede estar pensando de todos modos en lanzarse. Pero yo creería que él está pensando más, volviendo a la discusión que teníamos hace un instante, en ver cómo negocia, y claramente su espacio de negociación más fuerte sería con la campaña de Federico Gutiérrez, dado que en la campaña de Fajardo no lo quieren ni saludar, y obviamente con Petro no hay ningún chance. Entonces su espacio político sería más bien en la campaña de Federico Gutiérrez, bien sea negociando una vicepresidencia, no para él, por supuesto, él ya no quiere repetir vicepresidencia, o un acuerdo programático y unos cupos y unas cuotas en los ministerios y en el gobierno, que creo que sería una jugada más inteligente para Germán, habida cuenta de la actual coyuntura del país, porque una candidatura de Germán, y cierro aquí, Juanita, tiene la misma lógica hoy que que hubiera tenido la de Oscar Iván. Divide a la derecha y facilita la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Entonces, por eso, en estas condiciones, yo creo que Germán no se va a lanzar. Pues son los detalles de todos estos movimientos, de todas estas alianzas que se están tejiendo entre la derecha, el centro y la izquierda en medio de esta carrera por la presidencia de la República. Ya veíamos entonces, además, algunos de los caminos que se están pintando. Ya la otra semana, finales de esta semana, vamos a ver ya cómo se va trazando todo el panorama, pero la importancia, ¿no?, de quienes deciden ser las fórmulas vicepresidenciales de todos estos candidatos. Es el análisis con Camilo Granada, reconocido analista político. Como siempre, un gusto, Camilo. Muchas gracias. Juanita, encantado. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un abrazo, que esté muy bien. Así hacemos una pausa y ya volvemos con Ricardo Ospina y El Radar. La de prensa, y saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo.
Saludos para todos en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Hoy, luego de haber analizado la política que está tan movida en el país, quiero hablarles de lo que entra en el radar, y es un nombre, un peligroso criminal, Dairo Antonio Úsuga David alias Otoniel, el máximo jefe del Clan del Golfo, que fue detenido por la policía con apoyo de agencias internacionales en noviembre del año pasado en límites entre Córdoba, Antioquia y la zona del Urabá. Otoniel se ha convertido en un dolor de cabeza para mantener su custodia segura por parte de las autoridades ante las dificultades que se presentan y ante las quejas de sus abogados. Pero hay tres noticias que tienen que ver con alias Otoniel en estas últimas horas que son definitivamente reveses para él y victorias para el Estado colombiano. Desde la Corte Suprema de Justicia y desde la Justicia Especial para la Paz le han cerrado la puerta a la posibilidad de que se suspenda la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos. Es requerido por varias cortes por delitos vinculados con narcotráfico y con tráfico de armas. Es un hombre muy peligroso, alias Otoniel. Y a través de sus abogados ha entablado diferentes recursos ante la Corte Suprema y ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en todos ha perdido en estas últimas horas. Dos de ellos ante la Corte Suprema, porque solicitó, uno, que fuera suspendida temporalmente su extradición a Estados Unidos, y dos, que su expediente fuera enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo esto para frenar la posibilidad de que sea enviado a Estados Unidos. La Corte Suprema dijo, no señor, no lo hago por una sencilla razón, porque le pidió al Alto Comisionado para la Paz que le enviara las actas que tienen su poder de los exintegrantes de las FARC que se sometieron al acuerdo de paz y que están blindados, y no está la firma ni el nombre de alias Otoniel por ningún lado, y por eso negó esa posibilidad. Y la Jurisdicción Especial de Paz también negó la posibilidad de garantizar su no extradición. Dice la JEP, mire, usted no está sometido a nuestra jurisdicción, usted está contando cosas supuestamente muy importantes para el conflicto sobre vínculos de militares, de policías, de empresarios con el paramilitarismo, pero su caso está en la justicia ordinaria. Usted no ha sido aceptado ante la JEP y por lo tanto no podemos suspender ningún trámite de extradición hacia Estados Unidos. En ese escenario se espera que en las próximas semanas la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tome determinaciones sobre si avala o no la extradición de Otoniel a Estados Unidos. Es un asunto realmente muy de trámite, aunque la Corte podría tomar en consideración peticiones de las víctimas. La verdad es que ante las dificultades para defender a Otoniel es realmente incierto, para custodiar a Otoniel, quiero decir, ante la DIJÍN, en la policía, en donde está en Bogotá, realmente es incierto cuál será el panorama que adopte la Sala Penal de la Corte, aunque pareciera encaminarse hacia la posibilidad de que esa extradición sea avalada. Gracias, Ricardo. Hasta aquí Sala de Prensa. Los dejamos con nuestro contenido. Sigan conectados en Noticias Caracol Ahora. Buenas noches. Hasta la próxima.